Hola compañeros y amigos, en esta oportunidad vamos a trabajar en Excel planes de producción. Para ello les tengo acá pues, un poco de teoría, analicemos y luego vamos a hacer los cálculos. Para todos es sabido la importancia de mantener un plan de producción que responda a las exigencias de la demanda, pero detrás de esto tenemos que tener claro que tiene que también existir un manejo adecuado de los inventarios. Y de eso se trata el ejercicio que vamos a desarrollar. Tenemos 6 casos distintos que plantearles. Ustedes observan ahí también las fórmulas que más se van a utilizar con cada uno de los ejercicios. La idea de estas es tener de antemano un monto tanto de producción o como de inventario final que nos permita poder desarrollar cada una de las políticas que se tienen planteadas. Vamos con el primer caso. Corresponde trabajar el promedio anual o de índices particulares. Como leemos, es el más sencillo de todos, pero eso no quiere decir que no tenga su proceso en algunos casos, el cual debe ser evaluado muy detenidamente. Como podemos leer, su sistema de inventarios es rígido en función de que se mantiene una misma cantidad independientemente de los volúmenes de demanda que existen. Tenemos el caso de panificadora Buena Voluntad, cuya demanda está establecida aquí por mes. Tendríamos que totalizarla, obviamente. Nos va a dar 36,000 unidades. Se espera contar con un inventario inicial de 2,000 unidades y de acuerdo a esta política yo tengo que fijar para ello un inventario final. La fórmula aquí nos lo exige para poder terminar la producción necesaria. En este caso tomamos el total de la demanda y lo dividimos dentro de los 12 periodos que se están considerando. Eso nos va a indicar un factor de 3,000 para poder determinar que durante el año se deben de producir 37,000 pasteles. Corresponde ahora desarrollar el plan de producción mensual. Aquí tenemos la matriz con la demanda ya registrada, con un total de 36,000, como se había mencionado, y tenemos un inventario inicial de 2,000. Recordemos que para calcular el inventario final se habló que era el total de la demanda dividido el número de periodos, en este caso son 12 meses. ¿Cómo calculamos la producción necesaria? Va a ser igual a las ventas a las que le sumamos el inventario y le restamos el inventario inicial. Y como es lo mismo cada uno de los meses, lo copiamos y tal y como habíamos visto, 37,000 unidades va a corresponder el plan de producción para el próximo año. Aquí están las cantidades que cada mes se deben de programar. ¿Qué sucedería si lo que buscamos es tener programaciones, pero no mensuales, sino trimestrales, siguiendo esta misma teoría? Si quisiéramos seguir esta idea, ya sabemos que el total de la producción son 37,000. Tenemos claramente establecido que la demanda son 36,000. También el inventario inicial son 2,000. ¿Cómo determino estos valores que notamos acá en cada uno de los trimestres? Lo que hice fue sumar cada uno de los meses de la tabla anterior. Ahí pueden ustedes ir checando eso. Con esto tenemos ya los montos acumulados trimestralmente y nos va a permitir poder establecer la producción necesaria por cada uno de los trimestres. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Vamos a sacar las proporciones de demanda y se las vamos a aplicar a la producción total. ¿Cómo hacemos eso? Pues vamos a aprender un par de trucos más. El primero es cómo sacar la proporción. Vamos a utilizar la función de redondeo. Le tenemos que indicar cuánto es el primer trimestre en relación al total del año. Lo vamos a fijar este último y esto lo vamos a multiplicar por el total de la producción, la cual también vamos a fijar. Y aquí viene el segundo truco o segundo tip para ustedes. Le voy a decir que quiero menos un decimal. Si ya lo habían hecho antes, pues no se van a sorprender. Aquellos que nunca lo han hecho dirán, bueno, pero ¿qué está pasando? Si la menor cantidad de decimales que podemos poner es 0 y aquí él está diciendo menos 1. ¿Cuál es la idea del menos 1? Es que no nos ponga unidades, sino que nos ponga un 0 ahí en la columna de unidades y que aproxime a la decena siguiente. Veamos cómo es eso. Nos resulta 9,250 para el primer trimestre. Si yo copio esa fórmula para el segundo trimestre, noten que
El resultado es 9.150 y si la copiamos para la otra, 10.070. En la columna de unidades solo vamos a estar viendo ceros. ¿Qué pasaría si no hiciéramos eso? Es probable que nos dieran cantidades donde fueran 9.151, por dar una idea, o 10.172. Y lo que queremos son cifras así lo más redonditas posibles. Como ya es tradición en nosotros, sabemos que el último siempre lo vamos a sacar por diferencia. Y al total le vamos a restar la suma de los ya calculados. Tenemos ya nuestro pronóstico trimestral. Tendríamos ya establecido nuestro programa trimestral de producción. Ahora nos corresponde determinar el inventario inicial para el primer trimestre. La fórmula pues está arriba indicada. Producción necesaria más inventario inicial menos ventas pronosticadas. Recordemos que el final de un trimestre es el inicial del otro. Ya esto lo puedo arrastrar y de igual manera puedo arrastrar esta fórmula. ¿Y cuál era nuestro objetivo con inventario final a diciembre? 3.000 unidades, que es lo mismo que tenemos planteado en el segundo caso. La segunda política que vamos a estudiar corresponde al método estabilizado. Como leemos allí, se cataloga como un inventario flexible. Y esto, de acuerdo a los 3 casos que vamos a ver de este método, vamos a darnos cuenta de dónde está la flexibilidad y dónde puede estar la rigidez. La primera de las 3 variantes de método estabilizado se denomina demanda y producción estable. Este caso exige que tengamos conocimiento de la rotación de inventarios promedio, adicional al hecho de cuántas unidades son las que corresponden como inventario inicial. Tomando en cuenta esta información, aplicamos una de las fórmulas que vimos al inicio, que tiene que ver con el índice de rotación, y nos demuestra que el inventario final deseado va a ascender a 31.875 unidades. Aplicando la siguiente fórmula, ya conociendo el inventario final, nos indica que el plan de producción debe totalizar 271.375. Esta información la vamos ahora a vaciar en la matriz correspondiente. Aquí tenemos la matriz, un inventario inicial de 15.500, una producción necesaria de 271.375 y una demanda totalizada de 255.000. ¿Cómo llenamos todo este espacio? Lo primero que vamos a colocar acá son las ventas pronosticadas. Como es un método estabilizado, eso presupone que es la misma cantidad o cantidades muy parecidas en cada uno de los periodos. Le indicamos al sistema que vamos a tomar el total de ventas y lo vamos a dividir en 12 periodos. Y aquí vamos con lo que hemos aprendido. Le voy a decir que no quiero unidades, por lo menos en los 11 primeros meses, que es donde vamos a copiar la fórmula. Aquí lo tenemos, lo arrastramos y la última la obtenemos por diferencia. Sumamos los 11 y se lo restamos al total. Ustedes dirán, si da la misma cantidad, de acuerdo, pero es porque la cantidad aquí tiene 3 ceros al final. Eso no va a suceder siempre. Es importante que vayamos agregándole a nuestra forma de proceder elementos claves sin ningún vicio que nos faciliten resolución de problemas posteriores. Tomamos ahora la columna de producción y hacemos exactamente lo mismo que acabamos de hacer con las ventas. Vamos a redondear el total de la producción, lo vamos a fijar y lo vamos a dividir dentro de 12 y le digo siempre el famoso menos 1 que acabamos de aprender. Nos da eso, lo copiamos hasta noviembre y la última la vamos a sacar por diferencia. Como ya tengo la fórmula acá, pues simplemente la voy a copiar. Yo pudiera vaciar información de tal manera aquí que fuera menor la diferencia, porque de aquí para acá ven ustedes que hay 55 unidades. Pero igual lo pudiera poner en enero y el resto iguales. Eso no tiene ninguna incidencia en la toma de decisiones. Por costumbre, pues estamos dejándolo de último, pero ustedes pueden alterar esa secuencia si así lo consideran conveniente. ¿Cuál corresponde como inventario final del mes de enero? Dice ahí producción necesaria más inventario inicial menos ventas pronosticadas. Y sabemos que el final de un mes es el inicial del siguiente. Copio la fórmula que acabo de obtener y de igual manera hago esto. ¿Recuerdan qué cantidad era la que teníamos que quedar como inventario final? 31.875 y se logra. La segunda variante del método estabilizado se titula producción estable y ventas variables. Notemos ahora que la producción permanece en el mismo ritmo, no así las ventas.
Para ello vamos a ver el caso de calzado calor, donde son 100.000 unidades las que se están pensando vender durante el próximo año y la rotación aquí es cada 36 días. Pero como las ventas son variables, tomemos en cuenta que nos dan también información sobre el comportamiento de esas ventas en cada uno de los 6 periodos bimestrales. De igual manera nos indican que el monto de unidades como inventario final del periodo anterior y que será el inicial del que vamos a pronosticar, ascenderán a 2.350 unidades. Las mismas dos fórmulas que se ocuparon anteriormente se desarrollan de esta manera y nos da un inventario final deseado de 10.000. Eso pasa a la segunda fórmula y al final se determina que se van a producir 107.650 unidades bajo este segundo criterio. Tenemos la matriz para el segundo caso del método estabilizado, que es la producción estable y demanda variable. Ya aplicamos los porcentajes a los 100.000 de ventas, si era el 18%, 16%, 17.5%, eso estaba fácil. Ahora determinemos cuáles son los valores de la producción necesaria. Y para la producción, ¿qué criterio se sigue? Aquí dice que tiene que ser estable, por lo tanto, vamos a dividir el total de la producción entre el número de periodos que ahora corresponden, que es 6, y le voy a decir que no quiero unidades, quiero un 0 ahí en la última cifra de lo que me calcule. Esto sería el primer bimestre, lo arrastramos hasta el quinto y el último sale por diferencia, menos la suma de los primeros 5 bimestres. Los valores estabilizados de la producción, ya como es sabido, desarrollamos la fórmula que sería producción necesaria más inventario inicial menos ventas pronosticadas, me da el inventario final. El inventario final de un bimestre es el inicial del que le sucede. Entonces arrastramos esta fórmula y lo mismo hacemos con la otra. Recordemos que eran 10.000 unidades que teníamos que considerar como inventario final del año. El tercer caso o variante del método estabilizado corresponde al inventario final estable. Recordemos, en el primero era tanto la demanda como la producción eran estables. Luego quedamos con producción estable, pero demanda variable. Y ahora lo que nos interesa que quede estable es el inventario final. Y como la misma fórmula en el caso anterior nos daba 10.000 unidades, vamos a desarrollarlo de esa manera. La idea de esta variante es que el método final esté estabilizado, es decir, calculamos que eran 10.000 unidades, ya no tenemos que aplicar ninguna fórmula, sino simplemente copiarlo para todos los bimestres como inventario final. Corresponde ahora calcular la producción necesaria, la fórmula está a la vista, ventas pronosticadas más inventario final menos inventario inicial y nos da 25.650 para el primer bimestre. Los inventarios finales de un bimestre son los iniciales del siguiente y como estamos hablando de 10.000 siempre, y luego nos permitimos arrastrar esta forma. Recordemos cuánto era el total de producción, 107.650, ya lo tenemos. La tercera política que se estudia, tenemos la información detallada por los meses de enero, febrero y marzo, pero para los trimestres siguientes ya está de manera resumida. Consideremos un inventario inicial de 500 unidades. Acá tenemos la sección de cálculos para el inventario final y tenemos la matriz para poder hacer la programación de la producción. Tomen en cuenta que aquí está la política del 20% como se establece en el caso y en esta columna tenemos las operaciones que se desarrollan en la columna F, simplemente para visualizarlos. Estoy agregando el -1 a la fórmula de redondeo a efecto de que no aparezcan unidades en cada una de las cantidades que me dicte como inventario final. Para el trimestre hay que dividirlo dentro de 3. Ustedes pueden allí verificar la fórmula. De igual manera, pues están los resultados para que ustedes lo comprueben. Y recordemos que la idea es que esta información sea vaciada en la columna correspondiente. Tomemos en cuenta que para calcular el inventario inicial del periodo siguiente tengo que tomar el final del anterior. Lo copiamos y para establecer los niveles de producción por periodo, la fórmula está ahí indicada, ventas más inventario final menos inventario inicial. Arrastramos la fórmula y obtenemos nuestros 32.150 de producción necesaria de acuerdo al método de porcentaje sobre ventas del mes siguiente. El cuarto método a estudiar corresponde a los días de venta del mes siguiente y es similar al caso anterior donde se manejaba un porcentaje,
Ahora aquí lo que se define es la cantidad que se espera vender en los primeros días de cada uno de los periodos a evaluar. La presentación de la información es bastante similar. Recordemos, la diferencia está centrada en cuántos días son los que se deben de considerar. Y para este caso de Industrias Landa, se menciona que el inventario final esperado son de 10 días de las ventas del mes siguiente, pero para los trimestres segundo y tercero. Iríamos desde abril hasta el mes de septiembre. Y de 15 días de ventas para los meses del primer trimestre y el cuarto trimestre, es decir, enero, febrero y marzo, y obviamente octubre, noviembre y diciembre. Tenemos que tener atención con cuándo aplicar 10 y cuándo aplicar 15. Se espera un inventario inicial de 700 unidades. Las ventas esperadas para enero siguiente son de 5,000. Tenemos a la vista en las dos secciones la estimación del inventario final y la de la programación de la demanda, la determinación de la producción necesaria. Los cálculos están en la columna E, que son los mismos que vamos a observar en la columna F, donde estoy referenciando al periodo siguiente la política correspondiente. Y estoy usando el -1 para que no aparezcan valores en la columna de unidades. Ustedes pueden darse a la tarea de checar si están anotados adecuadamente los datos en función de la política. Aquí tenemos a la vista la fórmula que corresponde al total de producción necesaria, es decir, esos 56,100 yo los tendría que estar observando en la celda F24. Recordemos, los inventarios finales simplemente los referenciamos de los cálculos que hicimos ahorita, los tenemos todos. También sabemos que el inventario inicial de un periodo es el final del previo, lo arrastramos. Y la fórmula para la producción necesaria sería ventas más inventario final menos inventario inicial. Arrastramos la fórmula y tenemos nuestros 56,100 tal y como habíamos determinado en la... Esta fórmula yo no la puedo desarrollar si no conozco el valor del inventario final para el periodo, que serían 2,600, porque es parte de esta misma. Lo que vamos a desarrollar se titula promedio móvil trimestral. Y aquí quiero hacer la aclaración de que lo podemos hacer a través del porcentaje de ventas del mes siguiente o lo podemos hacer también con los días de ventas del mes siguiente, tal y como se practicó en las dos políticas anteriores. En tal sentido, vamos a desarrollar la idea y va centrada esta en el hecho de que cada uno de los periodos se va a promediar el trimestre. Se muestran las estimaciones de inventario final para cada uno de los periodos establecidos. Tomen en cuenta que ahora en la fórmula no tengo -1, tengo -2. ¿Y por qué tomé esta decisión? Evaluando cómo son los volúmenes de venta. Si ven ustedes, no hay dígitos ni en las unidades ni en las decenas. Aquí sí los ven, pero obviamente porque son promedios. Pero si observamos la información que nos proporcionan directamente como pronóstico, vemos que se maneja de esa manera. Y por lo tanto, hay que respetar el inventario y considerar ese criterio. En tal sentido, le estoy colocando -2. En la columna aquí coloqué el promedio, es decir, lo que está es concentrado en la división entre 3 de la sumatoria de los 3 meses o los 3 periodos que se están considerando. Esto me permite poder aplicar la fórmula y establecer que la producción total esperada tiene que ser de 24,100 unidades. Ese es nuestro objetivo, no lo perdamos de vista. Procedemos a colocar cada uno de estos valores en la matriz respectiva. Una vez trasladados a los valores, entonces procedemos al llenado de las siguientes casillas, siguiendo lo que hemos aprendido con anterioridad, y la determinación de la producción necesaria, aplicando la fórmula que corresponde, y el valor lo vamos a arrastrar. Recordemos, 24,100 era nuestro total deseado y aquí lo tenemos, o sea, coincidimos con la fórmula. Como se indicó anteriormente, se iba a tratar también el caso del promedio móvil trimestral aplicando el criterio de días de ventas del mes siguiente. Acá se nos da desglosado los movimientos por cada uno de los meses y atención, no hay valores en las unidades, entonces vamos a respetar eso para el inventario, para ir tomando nota al respecto. Y se nos indica que el inventario inicial corresponde a 1,300 piezas. Y como son trimestrales, siempre necesito diciembre anterior y enero posterior. Procedamos a vaciar la información. Acá tenemos la estimación del inventario final. Está vaciada la información de acuerdo a los datos proveídos en el caso.
tenemos los valores promedios y tenemos la aplicación de la fórmula. Y acá es donde les indicaba hace un momento que le pusiéramos atención al hecho de que no hay valores en la columna de unidades. Se la aplicamos y obtenemos como resultado estos inventarios finales. ¿Qué me permite también esta parte? Poder establecer cuál es el volumen de producción esperada para ese periodo. Y en este caso se totalizan 31.140 unidades. Procedamos a colocar cada uno de estos inventarios finales en la matriz correspondiente. Los tenemos ya acá referenciados. Ya sabemos qué tenemos que hacer con el inventario inicial, que es tomar uno antes de la columna D, lo copiamos y luego vamos a calcular la producción necesaria desarrollando la misma fórmula, ¿verdad? Teniendo esos datos, procedemos a copiarlos y tenemos como resultado una producción de 3.140. Y es aquí donde quiero yo siempre hacer hincapié en el hecho de que la información en cuanto a la demanda presenta igual en el comportamiento de la producción sin unidades. Y eso se repercute en el inventario. Se vería quizá un poco molesto, si quieren usar una palabra, que aparecieran 3, 4, 5 unidades y que eso tuviera que influir también en los volúmenes de producción. Es cuestión también de interpretar la información, de entender que se debe de ser lo más práctico posible y no ser tan estricto con la fórmula que va a utilizar, sino que mostrar ahí cierto grado de conocimiento en cuanto al comportamiento tanto de la demanda como de la producción. La última política que vamos a desarrollar es la del número de vueltas. Esta es muy singular y tiene que ver con la rotación de inventarios. Implica claramente un conocimiento mucho más profundo de los movimientos de mercadería dentro de la organización. Hay que entender también que estas políticas pueden, si se manejan diferentes tipos de inventarios, o sea, de productos para la producción y la distribución, pues igual, según el comportamiento de la demanda de cada uno de ellos, uno puede utilizar una política distinta. Es decir, no tienen que morirse con una sola política para toda la empresa. Las condiciones hay que evaluarlas siempre. En este caso yo necesito saber cuál es el número promedio de vueltas que se desean manejar y en qué periodo se desean aplicar. La información corresponde a la empresa o compañía sujeto y nos dan a entender que tiene 3 vueltas al mes y se desea aumentar a 5. Es decir, aquí hay una política, digamos, agresiva. Y esto tiene que estar amarrado obviamente con promociones, con campañas publicitarias, etcétera. Eso por el momento no nos interesa. Pero este 5 vueltas sería para el semestre entre octubre y marzo y 4 vueltas para el semestre que corresponde al de abril a septiembre. En este caso vamos a trabajar desde enero a diciembre. Vamos a entender cuándo son 5 vueltas y cuándo deben ser 4 vueltas. Lo que tenemos que tener claro también es que de repente si nos pudiera resultar un valor negativo, no es que ya no se pueda desarrollar el ejercicio, simple y sencillamente es el hecho de que debo de modificar la cantidad de vueltas a efecto de poder desarrollar un plan efectivo. La fórmula que vamos a utilizar está acá. En función de los datos que tenemos, vamos a proceder a llenar la matriz correspondiente. Se presentan a continuación los cálculos para el inventario final. Estoy usando acá el -2 en función del comportamiento de la demanda para establecer los inventarios y así de igual manera esto repercuta en los niveles de producción. Aquí están estimados el número de vueltas de acuerdo a la información dada y las fórmulas están desarrolladas de esa manera para que ustedes las puedan aprobar ahí y al final pues coincidamos con los resultados. El 1100 final me permite poder aplicar la fórmula para determinar el nivel de producción necesaria en 55.250 unidades, que es el valor que yo esperaría ver acá. ¿Qué hacemos? Copiamos los inventarios finales determinados en esta columna, luego tomamos los previos para la siguiente y recordemos que nuestra fórmula para la producción necesaria va de esta manera y copiamos la fórmula. Y nuestro total 55.250. Aquí damos por finalizado el desarrollo de las políticas de inventarios finales, los 6 casos, y entendamos de una vez que las políticas se pueden utilizar al mismo tiempo en diferentes productos o en diferentes niveles de inventario que uno desea manejar.
Incluso yo puedo variar en periodos una política y pasar a la otra. La idea que ustedes deben estar desarrollando es cómo funciona cada una. Este sentido, cuando corresponde aplicarla, la aplican. No vayan a quedarse con la idea de que es única para todo un periodo o para toda una empresa, es decir, esto no tiene sentido. Si algo tenemos que tener claro es que la planificación es flexible y por lo tanto tenemos que adaptarnos a las condiciones que estén imperando en ese momento y a las ideas de desarrollo que se tengan a nivel organizacional. Bendiciones.